Bienvenidos a un nuevo episodio de Terror sin Límites. Imagina un lugar donde el tiempo parece perder sentido, donde cada paso te adentra en un misterio cada vez más oscuro. Hoy nos adentramos en un panteón antiguo, lleno de historias inquietantes, leyendas de presencias extrañas y figuras que cabalgan en la penumbra. Este cementerio, con más de 2 siglos de historia, guarda secretos de antiguos ritos, tumbas reutilizadas y relatos de vigilantes que han visto lo inexplicable. En este vídeo, te contaré la historia de Emilio, un velador que aseguró haber presenciado al jinete sin rostro, y la experiencia escalofriante de un hombre que, en medio de su dolor, se perdió en el laberinto de lápidas y sombras. ¿Te atreves a descubrir qué se oculta entre los senderos de este cementerio? Si eres valiente, acompáñame y sumérgete en las profundidades de esta historia que te hará cuestionarte si los muertos realmente descansan en paz. A las afueras del norte de la ciudad se encuentra un panteón antiguo, un lugar que cumplió 200 años desde su fundación la semana pasada. Su historia está llena de misterios, habiendo sido testigo de la vida y muerte de miles de personas que han sido enterradas ahí a lo largo de los siglos. Este cementerio, en el que descansan generaciones completas, es incluso más antiguo que muchos de los barrios, parques y edificios modernos de la ciudad, y sus vastas tierras han recibido miles de cuerpos cuyos familiares los han visitado por décadas para mantener vivo su recuerdo. Sin embargo, debido a su antigüedad, muchas tumbas, aquellas que llevan años sin recibir visitas, son reutilizadas. Esto significa que las lápidas son retiradas y el terreno es excavado nuevamente, exhumando los restos anteriores para hacer espacio a nuevos cuerpos. Algo que muchos familiares no piensan cuando eligen este panteón es si el lugar en que están enterrando a su ser querido ya albergó previamente a otro difunto. Mucho antes de que la ciudad se fundara, los nativos ya habitaban una porción de lo que hoy es esta urbe moderna. Lo que muchos desconocen es que en el terreno donde hoy se encuentra el panteón existían templos y santuarios, construidos por culturas originarias que también tenían sus propios rituales funerarios. En estos sitios se enterraban a sus seres queridos para permitir que sus espíritus encontraran el descanso eterno. Las costumbres y ceremonias de estos pueblos han influido profundamente en las prácticas de veneración a la muerte en la región. Aunque hoy en día esas costumbres han sido en gran medida olvidadas, el terreno aún conserva cierta presencia de esas antiguas energías, pues fue una vez un sitio sagrado donde se realizaban ceremonias y rituales para honrar a los muertos. En la década de los años 80, comenzó a circular una leyenda en la ciudad sobre el panteón. Se decía que el cementerio era un lugar de descanso no solo para los cuerpos, sino también para almas errantes que vagaban por las tumbas y los senderos de piedra. Lo más curioso es que estas presencias no solo se veían dentro del cementerio, sino también en los pueblos aledaños. Esta creencia surgió, en parte, por los relatos de los veladores del lugar, quienes aseguraban ver figuras o sombras que parecían pasearse entre las tumbas, pero que al acercarse para inspeccionar, desaparecían en la penumbra, como si se esfumaran tras una lápida o mausoleo. Estos relatos comenzaron a generar una mezcla de curiosidad y temor entre los habitantes, quienes rápidamente adoptaron la costumbre de evitar el cementerio por las noches. Nadie quería ser la persona que, por alguna razón, tuviera que quedarse hasta el amanecer en ese lugar de energías sombrías. Uno de los veladores que más relatos acumuló fue Emilio Bojórquez, quien solía contar una de las historias más inquietantes del cementerio, la historia del hombre a caballo. Según Emilio, una noche mientras realizaba su ronda por las tumbas desiertas y los caminos de piedra, escuchó un sonido muy inusual para ese lugar. Era el paso firme y pesado de lo que parecía ser un caballo, un sonido imposible de confundir con el de un perro o un coyote. Emilio, intrigado y con una mezcla de miedo y curiosidad, decidió investigar. Conforme se acercaba a la parte más nueva del panteón, donde el suelo ya no era de tierra sino de piedras,
Emilio sintió que el tiempo comenzaba a alterarse de formas inexplicables. Mientras caminaba, experimentaba una distorsión del tiempo. En ocasiones sentía que había recorrido el lugar durante horas, solo para descubrir que apenas habían pasado unos minutos, y en otras ocasiones sucedía lo opuesto, como si el tiempo transcurriera a un ritmo caprichoso en aquella parte del cementerio. Algunos de los residentes que han escuchado la historia creen que este fenómeno tiene que ver con el hecho de que esa área en particular del cementerio solía ser una zona sagrada para los antiguos habitantes de la región, un lugar donde se llevaban a cabo rituales y ceremonias en honor a los muertos y a deidades ya casi olvidadas. Es por eso que consideran que esta parte es especialmente activa en términos paranormales, y que las energías de estos rituales aún rondan el terreno. De todos los relatos de Emilio, la historia del jinete es la más intrigante y escalofriante. Según el velador, el sonido de las herraduras resonaba con fuerza en el suelo de piedra, como si el caballo estuviera cerca, pero cada vez que Emilio intentaba acercarse, el sonido parecía trasladarse a otro punto del cementerio. En una noche en particular, después de seguir el sonido por varios minutos, Emilio finalmente se encontró cara a cara con el misterioso jinete. Ante él se encontraba un hombre alto, montado sobre un caballo negro de tamaño imponente, al menos 2 o 3 veces más grande que cualquier caballo normal. Pero lo más aterrador fue el rostro del jinete. Donde debía haber facciones humanas, Emilio solo vio una especie de remolino oscuro que distorsionaba cualquier rastro de semblante, como si el hombre no tuviera rostro. Emilio, incapaz de moverse, se quedó observando mientras el jinete se alejaba, desapareciendo en la penumbra. El sonido de las herraduras fue desvaneciéndose, hasta que todo volvió a estar en completo silencio. Con el paso de los años, el relato de Emilio se convirtió en una leyenda que muchos comenzaron a contar, y nuevas historias, incluso más aterradoras, surgieron en relación al panteón. Una de estas historias pertenece a un hombre que experimentó una experiencia extraña después de perder a su sobrino de 9 años en un trágico accidente en la escuela. Durante el entierro en el cementerio, el hombre, incapaz de soportar la tristeza y la tensión emocional del momento, se alejó un poco para tratar de tranquilizarse y terminó caminando sin rumbo entre las tumbas, hasta perderse. Cuando el sol comenzó a ocultarse, el hombre se dio cuenta de que no podía encontrar el camino de regreso, y el cementerio se convirtió en un laberinto interminable de lápidas y senderos desconocidos. Con cada paso que daba, sentía que el ambiente se tornaba más pesado y opresivo. En cierto momento, escuchó pasos detrás de él, como si alguien o algo lo estuviera siguiendo. También comenzó a escuchar voces a la distancia, voces que murmuraban y reían suavemente, como si se burlaran de él. Al mirar alrededor, vio pequeñas siluetas entre las tumbas, observándolo desde las sombras, y un frío antinatural lo invadió por completo, calando hasta sus huesos. En un acto de desesperación, buscó refugio en un mausoleo abandonado cercano. Sin embargo, cuando ya creía que estaba seguro, un susurro lo despertó, y al levantar la mirada hacia la entrada del mausoleo, vio una figura oscura observándolo desde las sombras. Preso del pánico, salió corriendo, y después de lo que le pareció una eternidad, logró encontrar a su familia. Pero lo más extraño fue que, al hablar con ellos, descubrió que solo habían pasado unos minutos desde que se había alejado. A partir de ese momento, el hombre decidió investigar las leyendas sobre el cementerio y descubrió historias como la de Emilio, el vigilante. Hoy en día, él está convencido de que el cementerio es un umbral donde el espacio y el tiempo se distorsionan debido a las energías antiguas que perduran en esas tierras. Considera que este lugar seguirá siendo una fuente de historias y leyendas escalofriantes, y que aquellos que se adentran en sus misterios arriesgan la tranquilidad de sus noches. Si te ha gustado este relato, suscríbete a nuestro canal para no perderte próximas historias terroríficas. Un saludo y hasta la próxima.